El olor a antiséptico y a soledad era el perfume constante de su vida. Lucía García, con 24 años y una vocación que se sentía más como una condena, se movía por los pasillos inmaculados del Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced como un espectro con uniforme blanco. Sus zuecos de goma no hacían ruido sobre el linóleo pulido, un silencio que reflejaba el estado de su alma. Era enfermera, una sanadora de cuerpos ajenos cuyo propio corazón llevaba años en cuarentena, protegido tras una muralla de profesionalismo y agotamiento. Cada gesto, cada sonrisa medida a un paciente, cada palabra de consuelo era una pieza más en la armadura que la aislaba del caos emocional del mundo. Vivía para curar, pero se sentía incurable, habitando un vacío que la devoraba lentamente desde dentro, turno tras turno. Si quieres saber qué secreto esconde el paciente que romperá su armadura, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. La elección de la enfermería no había sido un capricho, sino un acto de fe. Una promesa susurrada en el lecho de muerte de su madre. Cuida de tu hermana, Lucía, sé fuerte por las dos. Y ella lo era, fuerte, responsable y terriblemente sola. Cada euro que ganaba con sus turnos dobles y sus noches en vela iba destinado a la prestigiosa escuela de artes de su hermana pequeña, Elena, cuyo talento era la única luz en la gris existencia de Lucía. Se negaba a sí misma cualquier capricho, cualquier descanso, cualquier atisbo de vida personal. Su existencia se había convertido en una ecuación simple, su sacrificio equivalía al futuro de Elena. Este propósito la mantenía en pie, pero también la anclaba a una realidad opresiva, un ciclo interminable de pasillos, historiales médicos y el bip rítmico de las máquinas que marcaban el compás de sus días. Su virginidad no era una cuestión de moral o religión, sino una estrategia de supervivencia. A sus 24 años, Lucía había observado el amor y el deseo como un médico observa una enfermedad, con distancia clínica y una profunda aprensión por el contagio. Había visto a colegas consumidas por relaciones turbulentas, a pacientes devastados por la traición, y había decidido que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. El contacto físico, la intimidad, representaban una pérdida de control, una puerta abierta a un desorden que amenazaba con derrumbar el precario equilibrio de su vida. Se mantenía intacta, por miedo, un pánico silencioso a que alguien pudiera ver más allá del uniforme, a que pudieran tocar la fragilidad que con tanto esmero ocultaba. Era una cuarentena autoimpuesta contra el tipo de fiebre que no se cura con antibióticos. Su apartamento en un barrio obrero al sur de Madrid era el reflejo físico de su estado interior, limpio, ordenado y desprovisto de calidez. Las paredes blancas no tenían cuadros, las estanterías apenas unos libros de medicina y las novelas que nunca encontraba tiempo para leer. Era un refugio funcional, un lugar para dormir y lavar su uniforme, no un hogar. El contraste con las lujosas suites privadas del hospital donde trabajaba era una bofetada diaria. Allí atendía a millonarios, a políticos, a celebridades, en habitaciones que parecían apartamentos de lujo con vistas a la Castellana. Luego volvía a su pequeño piso, donde el silencio no era pacífico, sino un eco de todas las vidas que no estaba viviendo, de todas las risas que no resonaban entre aquellas paredes desnudas. Sus manos eran su única conexión real con el mundo. Expertas, ágiles, conocían la tensión exacta para poner una vía, la suavidad necesaria para cambiar un vendaje, la firmeza para sostener a un paciente durante un ataque de pánico. Eran instrumentos de precisión y compasión. Sin embargo, fuera del hospital, esas mismas manos se volvían torpes e inseguras. Se retorcían en su regazo, se escondían en los bolsos de su abrigo. Habían tocado la piel de cientos de extraños, habían sentido el último pulso de un moribundo, pero nunca habían entrelazado sus dedos por puro afecto. Eran manos que sabían dar, pero que habían olvidado cómo recibir, un símbolo de su propia paradoja, una mujer dedicada al cuidado de los demás, pero completamente desconectada de su propio cuerpo y de su necesidad de ser tocada. La tercera planta era diferente, el ala VIP. Allí, el sonido de sus pasos era absorbido por alfombras gruesas y oscuras. El aire olía a flores frescas, no a desinfectante. Las enfermeras hablaban en susurros y los médicos caminaban con una solemnidad que no mostraban en otras plantas.
Para Lucía, subir a la tercera planta era como cruzar una frontera invisible hacia un universo al que no pertenecía. Un mundo de poder, dinero y secretos, donde ella era solo una empleada, una figura anónima y eficiente. Sentía una mezcla de resentimiento y una mórbida fascinación por los ocupantes de aquellas habitaciones, especialmente la de la suite 304, la más exclusiva, reservada para los pacientes más importantes. Un lugar que representaba todo lo que su vida no era: opulencia, misterio e inaccesibilidad. Aquella noche el aire de Madrid era denso y pesado, presagiando una tormenta de verano. Lucía se ajustó el uniforme, la tela almidonada como una segunda piel, una armadura contra las incertidumbres de la noche. Mientras caminaba por los pasillos cada vez más silenciosos, un sentimiento de fatiga crónica se asentó en sus hombros. La rutina era su ancla, pero también su jaula. Al llegar al mostrador de la tercera planta, repasó los historiales. El paciente de la 304 seguía en coma inducido tras un grave accidente. Un hombre sin rostro, un nombre en un expediente: Javier Montenegro. Respiró hondo, preparándose para otra larga noche de vigilancia silenciosa, sin saber que al cruzar el umbral de esa habitación no solo estaría entrando en el espacio de un paciente, sino en el epicentro de un terremoto que haría temblar los cimientos de su existencia. El trayecto en metro desde el opulento barrio de Salamanca, donde se erigía el hospital, hasta su modesto piso en Carabanchel, era un descenso diario a través de las capas sociales de Madrid. Lucía observaba los rostros cansados que subían en cada parada, reconociendo en ellos su propio agotamiento. El glamour artificial de la tercera planta se disolvía con el olor a metal y a humanidad del vagón, reemplazado por la cruda realidad de su existencia. Al salir a la superficie, el aire de su barrio era diferente. Olía a asfalto caliente, a la comida que se preparaba en las cocinas de sus vecinos, a vida real y a lucha constante. Cada paso hacia el portal de su edificio era un recordatorio de la distancia insalvable que la separaba del mundo de sus pacientes, un abismo que no se medía en kilómetros, sino en oportunidades y destinos prescritos. Era una extranjera en ambos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Su hogar era un santuario de orden y silencio, un intento desesperado por controlar al menos un rincón del universo. No había objetos superfluos, ni desorden ni color, solo lo esencial. Sobre la única cómoda del salón, una fotografía enmarcada era el epicentro de su devoción y su condena. Su madre, sonriendo con una fragilidad que la muerte había hecho eterna, abrazando a una Elena adolescente y llena de sueños. Lucía se detenía frente a ella cada noche, un ritual silencioso en el que renovaba sus votos. La mirada de la fotografía parecía seguirla, juzgando cada momento de debilidad, cada pensamiento egoísta. Aquella imagen no era un consuelo, sino un recordatorio perpetuo de su promesa, el ancla que la mantenía firme en su sacrificio, pero que también la ahogaba lentamente en un mar de obligaciones autoimpuestas, impidiéndole nadar hacia su propia orilla. Su hogar era un santuario de orden y silencio, un intento desesperado por controlar al menos un rincón del universo. No había objetos superfluos, ni desorden, ni color, solo lo esencial. Sobre la única cómoda del salón, una fotografía enmarcada era el epicentro de su devoción y su condena. Su madre, sonriendo con una fragilidad que la muerte había hecho eterna, abrazando a una Elena adolescente y llena de sueños. Lucía se detenía frente a ella cada noche, un ritual silencioso en el que renovaba sus votos. La mirada de la fotografía parecía seguirla, juzgando cada momento de debilidad, cada pensamiento egoísta. Aquella imagen no era un consuelo, sino un recordatorio perpetuo de su promesa, el ancla que la mantenía firme en su sacrificio, pero que también la ahogaba lentamente en un mar de obligaciones autoimpuestas, impidiéndole nadar hacia su propia orilla. Las llamadas con Elena eran su único contacto con un mundo vibrante y lleno de posibilidades.
Su hermana le hablaba de pigmentos, de la textura del lienzo, de la luz de Sorolla, de sus profesores y de sus compañeros, que parecían vivir en una bohemia despreocupada que a Lucía le resultaba tan ajena como la vida en otro planeta. Escuchaba con una mezcla de orgullo profundo y una punzada de amarga envidia. Ella pagaba por cada pincel, por cada tubo de óleo, por cada matrícula que permitía a Elena pintar su futuro de colores brillantes, mientras el suyo propio se desvanecía en una paleta de blancos hospitalarios y grises urbanos. Colgaba el teléfono sintiéndose a la vez plena y vacía, la benefactora anónima de una felicidad que solo podía experimentar de segunda mano, a través de la voz entusiasta de la única persona que amaba en el mundo. Cuida de tu hermana, Lucía, sé fuerte por las dos. Las palabras de su madre, susurradas en el aire viciado de una habitación de hospital público años atrás, eran el cimiento sobre el que había construido su vida. No eran un simple recuerdo, eran un mandato divino, un evangelio personal que guiaba cada una de sus decisiones. Ser fuerte significaba no quejarse, no dudar, no desear. Significaba convertir su cuerpo en una máquina de trabajar y su corazón en una fortaleza inexpugnable. Había interiorizado tanto esa orden que ya no distinguía dónde terminaba el deber y dónde empezaba ella. Se había convertido en la encarnación de esa última voluntad, una guardiana silenciosa del futuro de su hermana, olvidando que ella también merecía tener uno propio, uno que no estuviera definido por la ausencia y el sacrificio. La presión financiera era una bestia agazapada en la oscuridad de su apartamento, que despertaba cada vez que se sentaba a revisar las cuentas. La matrícula de la Escuela de Artes de Elena era una cifra astronómica que devoraba la mayor parte de su sueldo. El resto se esfumaba en el alquiler, las facturas y una compra de supermercado calculada al céntimo. No había margen para el error, ni para un café con una compañera, ni para un vestido nuevo. Su vida económica era un ejercicio constante de funambulismo sobre un alambre de precariedad. Esta tensión constante se manifestaba en una arruga prematura en su frente y en la forma en que apretaba la mandíbula mientras dormía. El dinero no era solo dinero, era la medida de su éxito o fracaso en cumplir la promesa. Una soga invisible que se apretaba un poco más con cada factura que llegaba. Los domingos por la tarde, la llamada de su tía Carmen era tan predecible como la puesta de sol. Era la voz de la tradición, del deber familiar que iba más allá de su hermana. Lucía, hija, tienes ya 24 años, una chica tan buena, tan trabajadora, ¿no hay por ahí algún médico que te haga caso? Cada pregunta era una pequeña aguja que se clavaba en su armadura. Su tía no entendía de vocaciones ni de sacrificios, entendía de bodas, de maridos y de nietos. Para ella, la vida de Lucía era un barco a la deriva, sin el ancla de un hombre que le diera un apellido y un propósito socialmente aceptable. Lucía respondía con evasivas amables, sintiendo el peso de las expectativas de un mundo al que sentía que ya no podía ni quería pertenecer. Colgaba el teléfono sintiéndose aún más sola, incomprendida en su propia familia. A veces, en el raro silencio entre el final de un turno y el comienzo del siguiente, se permitía un momento de debilidad. Se asomaba a la ventana de su pequeño salón que daba a un patio interior gris y anónimo y observaba las luces de los otros apartamentos. Imaginaba las vidas que transcurrían detrás de esas ventanas, cenas en pareja, discusiones triviales, risas de niños, la banda sonora de una normalidad que a ella le estaba vedada. Se preguntaba cómo sería llegar a casa y encontrar a alguien esperándola, compartir el silencio sin que éste fuera un abismo, sentir el calor de otra piel sin que fuera en el contexto clínico de tomar una temperatura o comprobar un pulso. Ese anhelo era un veneno dulce y peligroso, un atisbo de la vida que podría tener si no fuera prisionera de su propia lealtad. El uniforme blanco era su segunda piel, pero también su jaula. Dentro de sus límites almidonados era la enfermera García, competente, serena, invisible.
Pero al quitárselo, la mujer que quedaba al descubierto se sentía indefinida, despojada de su única identidad. Su propio cuerpo le resultaba extraño, un vehículo para transportar su conciencia de un lugar a otro, una herramienta de trabajo que dolía por la noche. Las manos que con tanta pericia cuidaban de otros eran torpes para cuidar de sí misma. Se miraba al espejo y veía el cansancio grabado en su piel, las ojeras como medallas de una guerra silenciosa que libraba cada día. No se sentía deseable, ni siquiera visible. Era un fantasma atrapado entre dos mundos, el de los vivos a los que cuidaba y el de los muertos a los que había prometido su existencia. Un sábado fue a una exposición en la que Elena presentaba su primer gran proyecto. Se movió entre la multitud de artistas, críticos y padres orgullosos, sintiéndose completamente fuera de lugar. Su ropa sencilla y funcional contrastaba con la estudiada excentricidad de los asistentes. Vio los cuadros de Elena, una explosión de color, de furia y de pasión que la dejó sin aliento. Eran hermosos y en ellos vio el reflejo de todas las emociones que ella misma reprimía. Sintió un orgullo tan intenso que casi le dolió, pero también una profunda melancolía. Ella era la fuente que nutría aquel torrente creativo, pero su propio paisaje interior era un desierto. Aplaudía desde la sombra la mecenas anónima de una vida que nunca sería la suya, consciente de que su sacrificio era tan invisible como esencial. La alarma de su móvil sonó a las 5 de la mañana, un chillido electrónico que rasgaba el silencio y anunciaba el comienzo de otro ciclo idéntico al anterior. Se levantó en la oscuridad, moviéndose con la eficiencia de un autómata. El ritual de ducharse, vestirse con el uniforme pulcro y prepararse un café rápido era el prólogo de su día. Mientras se ataba los cordones de sus zuecos, sintió el peso familiar del aprisionamiento. Su vida era una rueda que giraba sin cesar, impulsada por el deber y la falta de alternativas. No había escapatoria en el horizonte, solo más turnos, más facturas, más soledad. Se miró una última vez en el espejo del pasillo y la mujer que le devolvió la mirada no era una joven de 24 años, sino un soldado resignado marchando hacia el frente de una batalla que no sabía si algún día podría ganar. La noticia cayó en el turno de mañana como una piedra en un estanque de aguas tranquilas, generando ondas de excitación y nerviosismo que recorrieron toda la planta. Javier Montenegro había despertado. Ya no era el cuerpo inerte y vulnerable conectado a un laberinto de tubos y monitores, sino una presencia consciente, una fuerza que se sentía incluso a través de la puerta cerrada de la suite 304. Para las demás enfermeras era el regreso de una leyenda, un tema de cotilleo fascinante. Para Lucía fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. El recuerdo de sus palabras susurradas en la falsa seguridad de la noche se repetía en su mente como una sentencia. Cada vez que pasaba por delante de esa puerta sentía una corriente de pánico helado. La certeza de que su descuido, su única y vergonzosa indiscreción profesional, estaba a punto de costarle todo por lo que había luchado. El nombre de Javier Montenegro resonaba con el eco del poder y la controversia. Los tabloides y las revistas de economía habían pintado el retrato de un genio de la tecnología, un visionario que había construido un imperio digital desde la nada, pero también el de un hombre despiadado en los negocios, un depredador corporativo que no dejaba supervivientes. Se hablaba de una traición brutal por parte de su socio más cercano, un suceso que lo había herido profundamente y lo había empujado a un exilio autoimpuesto, convirtiéndolo en un recluso en su propia fortaleza. Ahora, ese hombre, cuya reputación era una mezcla de admiración y temor, yacía a pocos metros de ella, consciente. Lucía sentía que no se enfrentaba a un simple paciente, sino a un enigma peligroso, un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su entorno, y ella, por un estúpido desliz, acababa de convertirse en una de ellas. La llamada llegó a media tarde, a través de la jefa de enfermeras, cuyas palabras fueron tan asépticas como una gasa estéril.
El señor Montenegro ha solicitado que seas tú quien le atienda en exclusiva a partir de ahora. No era una pregunta, era una orden. Lucía sintió que la sangre abandonaba su rostro. El pasillo que conducía a la habitación 304, que había recorrido cientos de veces, de repente le pareció un corredor interminable, el camino hacia su propia ejecución. Cada paso resonaba en el silencio, un eco de su propio corazón desbocado. El pomo de la puerta estaba frío bajo su mano temblorosa. Respiró hondo, tratando de recomponer su máscara de profesionalidad, pero sabía que era inútil. Iba a entrar en la jaula de un león que sabía exactamente lo vulnerable que era su presa, y lo peor de todo, sabía que ella misma se había ofrecido en bandeja. Al entrar, la atmósfera de la habitación la golpeó. Ya no era un santuario médico, sino el dominio personal de alguien. Las persianas estaban entreabiertas, cortando la luz de la tarde en barras doradas que flotaban sobre el polvo. Y allí estaba él, recostado sobre varias almohadas, no ya un cuerpo pasivo, sino una figura de autoridad contenida. Vestía un pijama de seda oscura que contrastaba con la blancura de las sábanas. Su pelo negro estaba algo revuelto y una barba de varios días sombreaba una mandíbula fuerte. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Eran de un gris tormentoso, inteligentes y penetrantes, y la observaban con una calma calculadora que era mucho más intimidante que cualquier ira. En su mirada no había rastro de la debilidad de un convaleciente, solo una quietud depredadora, la de alguien que espera el momento preciso para atacar. Enfermera García. Su voz era grave, más profunda de lo que había imaginado, con un matiz ronco por el desuso, pero firme. No había ironía en su tono, solo una neutralidad que la desarmó. Necesito ayuda con el vendaje del brazo, el de esta mañana me aprieta demasiado. Lucía asintió, incapaz de articular palabra. Se acercó a la cama, sus movimientos deliberadamente lentos y precisos para ocultar el temblor de sus manos. Mientras desenvolvía la gasa con cuidado, sintió su mirada fija en ella, no en lo que hacía, sino en su rostro, en su cuello, en la tensión de sus hombros. Era un escrutinio tan intenso que se sentía físicamente tocada, expuesta bajo una lente de aumento que magnificaba cada uno de sus miedos. El silencio en la habitación era denso, cargado de todo lo no dicho, un campo de minas emocional. Durante los días siguientes, la suite 304 se convirtió en su prisión personal. Javier Montenegro orquestaba su aislamiento con una precisión quirúrgica. Cuando otra enfermera entraba para tomarle la atención, él la despedía con un gesto cortante. «Prefiero esperar a la señorita García». Si un celador traía la comida, él insistía en que fuera Lucía quien le ayudara a incorporarse. Cada una de estas pequeñas acciones era un eslabón más en la cadena invisible que la ataba a él. La estaba convirtiendo en su única cuidadora, su único punto de contacto con el mundo del hospital, y Lucía no podía negarse sin levantar sospechas. Se sentía atrapada en un juego cuyas reglas desconocía, manejada por un maestro estratega que disfrutaba de su poder de una forma sutil y devastadora, saboreando el control que ejercía sobre la mujer que había visto sin saberlo más allá de su armadura. Sin embargo, en la intimidad forzada de esos cuidados, Lucía comenzó a percibir las grietas en la fachada de acero de Javier. Detrás de la arrogancia y el control había un hombre que sufría. Veía el espasmo casi imperceptible en su mandíbula cuando un movimiento le provocaba un dolor agudo, la sombra de agotamiento en sus ojos cuando creía que ella no miraba, la forma en que sus dedos se crispaban sobre las largas noches de insomnio. Una noche lo encontró mirando por la ventana la ciudad iluminada con una expresión de profunda y amarga soledad. En ese instante no era el multimillonario todopoderoso, sino un hombre herido, aislado en una jaula de oro. Y para su horror, Lucía sintió una punzada de compasión, un peligroso impulso de ofrecer un consuelo que iba más allá de su deber profesional. Una tarde, mientras le cambiaba el suero, él rompió el silencio habitual con una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Por qué eligió esta profesión, Lucía? La forma en que usó su nombre de pila por primera vez fue como una pequeña descarga eléctrica. Ella se tensió, buscando una respuesta profesional y evasiva. «Siempre quise cuidar de la gente», murmuró sin mirarlo.
Él soltó una risa seca, sin humor. Nadie elige una vida de sacrificio y fluidos corporales solo por altruismo. Hay que estar huyendo de algo o tratando de expiar alguna culpa. Sus palabras la golpearon con la precisión de un bisturí, llegando demasiado cerca de la verdad. Levantó la vista y se encontró con su mirada inquisitiva, que parecía ver directamente a través de ella, desnudando la promesa hecha a su madre, el peso de su vida. La tensión alcanzó su punto álgido al final de la semana. Lucía estaba ajustando la altura de su cama, concentrada en la tarea para evitar su mirada. «Es curioso», dijo él con una voz suave y peligrosa, «la cantidad de verdades que se revelan cuando la gente cree que nadie la escucha». El corazón de Lucía se detuvo, el aire abandonó sus pulmones. Se quedó inmóvil, de espaldas a él, sintiendo un frío glacial recorrer su cuerpo a pesar del calor de la habitación. No se había girado, pero podía sentir sus ojos clavados en su nuca. No era una acusación, era una declaración de hechos, una afirmación de su poder absoluto sobre ella. Había confirmado su peor pesadilla. Él lo sabía todo. Y la vergüenza que sintió fue tan abrumadora, tan físicamente dolorosa, que deseó que la tierra se la tragara en ese mismo instante. Al terminar su turno, huyó de la habitación 304 como si escapara de un incendio. No corrió, pero cada paso era apresurado, una retirada desesperada de ese campo de batalla psicológico. Mientras se cambiaba en el vestuario, su cuerpo todavía temblaba. Se quitó el uniforme como si se arrancara una piel contaminada. Ya no era solo miedo a perder su trabajo lo que sentía, era algo mucho más complejo y aterrador. La compasión que había sentido, la extraña conexión en su interrogatorio, la humillación de ser descubierta, todo se mezclaba en un cóctel tóxico de fascinación y pavor. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que Javier Montenegro no la despediría. Su castigo no iba a ser tan simple. Acababa de empezar, y ella se había convertido, sin quererlo, en la protagonista de su retorcido juego. Los días que siguieron se convirtieron en una coreografía de tensión contenida. Lucía se movía por la habitación 304 con una conciencia hipertrofiada de cada uno de sus gestos. Sentía la mirada de Javier Montenegro como un peso físico sobre su piel, un escrutinio constante que la obligaba a mantener una rigidez antinatural. Evitaba sus ojos, concentrándose en los monitores, en la pulcritud de las sábanas, en la organización milimétrica de la bandeja de medicamentos. Pero era inútil. El espacio, antes un entorno clínico y neutro, se había transformado en el escenario de un duelo silencioso. Él era el director y ella la actriz principal de una obra cuyo guión desconocía por completo, obligada a actuar bajo la amenaza de una humillación que él podía desatar con una sola palabra en cualquier momento. Su profesionalidad era ahora su única y frágil trinchera. Javier, por su parte, jugaba su partida con una maestría sádica y sutil. No había crueldad en sus palabras, sino una curiosidad afilada que era mucho más desestabilizadora. Le hacía preguntas sobre su vida, sobre sus turnos agotadores, sobre sus sueños abandonados. ¿Nunca ha deseado viajar, Lucía? ¿Ver algo más que las paredes de este hospital y las de su casa? Cada pregunta era una pequeña incisión diseñada para desangrar lentamente sus defensas. No la interrogaba, sino que la estudiaba como un entomólogo a un espécimen raro. Quería entender la mecánica de su sacrificio, la arquitectura de su jaula autoimpuesta. Y al hacerlo, la obligaba a ella misma a confrontar la vacuidad de su existencia, haciendo que el aire de la habitación se sintiera cada vez más denso, más difícil de respirar, cargado con la electricidad de su poder silencioso. Una mañana, mientras le ayudaba con los ejercicios de rehabilitación para su brazo herido, el contacto se hizo inevitable. Las yemas de sus dedos se posaron sobre el músculo de su antebrazo para guiar el movimiento, y una corriente inesperada la recorrió por completo. No era un contacto clínico. A través del fino tejido del pijama de seda, sintió el calor de su piel, la dureza del músculo tenso bajo su tacto. Fue un instante fugaz, pero en él se condensó todo el peligro que él representaba.
La textura de su piel, el olor masculino y sutil que emanaba de él, la proximidad de su cuerpo, todo ello asaltó sus sentidos, abriendo una brecha en su armadura de control. Por primera vez en años, sintió un atisbo de deseo, una chispa de curiosidad física que la aterrorizó y la fascinó a partes iguales. La reacción de Javier fue casi imperceptible, pero Lucía, en su estado de alerta máxima, la captó. No fue un respingo, sino una rigidez súbita, una contracción muscular que no tenía nada que ver con el ejercicio. Sus ojos grises se clavaron en los de ella por un segundo, y en ellos vio una sorpresa genuina, una vulnerabilidad que no esperaba encontrar. Era como si el simple y profesional contacto de su mano hubiera cortocircuitado su sistema. En ese breve instante, el todopoderoso Javier Montenegro pareció tan desconcertado como ella. Fue un cambio de roles momentáneo que la descolocó por completo. Él, el hombre que parecía inmune a todo, reaccionaba a su tacto con una intensidad que delataba una profunda y antigua herida relacionada con la intimidad. El depredador también tenía sus propias cicatrices. La dinámica entre ellos se volvió aún más compleja. Él comenzó a hablarle, no de ella, sino de él. Le contó, con un desapego brutal, fragmentos de la traición que lo apartó del mundo, la deslealtad de su único amigo y socio, la voracidad de un mundo que él mismo había ayudado a crear. No buscaba compasión, sino que parecía estarla probando, calibrando sus reacciones, observando si en sus ojos había juicio o algo más. Lucía escuchaba en silencio, dividida entre el deber de mantener la distancia profesional y una empatía que brotaba contra su voluntad. Estaba viendo al hombre detrás del mito, al niño herido dentro del titán, y esa visión era infinitamente más peligrosa que la del magnate calculador, porque apelaba directamente a su instinto más primario, el de sanar. Su mente se convirtió en un campo de batalla. Durante sus turnos, analizaba cada palabra de Javier, cada gesto, cada silencio, buscando un significado oculto. Y por la noche, en la soledad de su apartamento, era él quien invadía sus pensamientos. Recordaba el peso de su mirada, la resonancia de su voz, la sensación de su piel bajo sus dedos. La línea entre el miedo y la fascinación se había vuelto peligrosamente borrosa. El pánico a ser despedida había sido reemplazado por un pánico diferente, más íntimo, el miedo a lo que él estaba despertando en ella. Estaba empezando a desear la tensión, la complejidad emocional, la peligrosa vitalidad que él traía a su monótona existencia. Se estaba asomando a un abismo que siempre había evitado, y una parte de ella, una parte que no sabía que existía, quería saltar. Un día, al entrar en la habitación, lo encontró de pie junto a la ventana, observando la lluvia golpear el cristal. Su silueta se recortaba contra el cielo gris de Madrid, y por primera vez lo vio completamente vestido, con un traje oscuro y caro que le sentaba como una segunda piel. Parecía recuperado, poderoso, un animal enjaulado a punto de ser liberado. Al oírla entrar, se giró lentamente. «En 2 días me dan el alta», dijo, y su voz no contenía ni rastro de la fragilidad del paciente. Eran las palabras que Lucía debería haber estado esperando con alivio, el final de su suplicio. Sin embargo, lo que sintió fue un vacío helado en el estómago, una punzada de pérdida tan aguda e irracional que la dejó sin aire. La idea de no volver a entrar en esa habitación, de no volver a verlo, era, de repente, insoportable. Fue entonces cuando comprendió la verdadera naturaleza de su dilema. Su vida, antes un modelo de control y previsibilidad, se había vuelto adicta al caos que Javier representaba. Él había inyectado color, peligro y una intensidad casi insoportable en su mundo en blanco y negro. Volver a su rutina de antes, a los pasillos anónimos y a la soledad de su apartamento, le parecía ahora una sentencia de muerte en vida. Se había acostumbrado a caminar por el filo de la navaja, y la perspectiva de volver a un terreno seguro y llano la aterraba.
El hombre al que había temido se había convertido, de alguna manera retorcida, en el único punto de referencia en su desorientada brújula emocional. Había perdido el control, no por sus amenazas, sino por su propia y traicionera necesidad de sentir algo, cualquier cosa. Javier pareció percibir el torbellino de sus emociones. Se acercó a ella, moviéndose con una gracia fluida que desmentía su reciente convalecencia, hasta quedar a apenas 1 metro de distancia. El espacio entre ellos crepitaba. «Necesito hablar con usted, Lucía, en privado. Cierre la puerta». La orden fue suave, pero con un filo de acero. Ella obedeció de forma automática, sus manos torpes al girar el pestillo. El clic de la cerradura resonó en el silencio como el sonido de una celda al cerrarse. Se giró para encararlo con el corazón martillándole en el pecho. Sabía que aquel momento era decisivo, que la conversación que estaba a punto de tener lugar cambiaría el curso de su vida para siempre. Era el enfrentamiento final, el momento en el que todas las cartas y todas las verdades ocultas se pondrían sobre la mesa. Él no la miró con arrogancia, sino con una seriedad casi solemne que la desarmó. Aquella noche, comenzó, y no necesitó especificar a cuál se refería. Usted hizo una observación sobre mí, una observación bastante directa. Lucía sintió que el calor subía por su cuello, una ola de vergüenza renovada. Se preparó para la burla, para la humillación final, pero él continuó, su voz grave y mesurada. «Me ha hecho pensar. La gente me ve de muchas maneras, como un genio, como un monstruo, como una cuenta bancaria andante. Pero usted, creyendo que yo no era más que un cuerpo inconsciente, vio algo más primario. Me pregunto qué otras observaciones, quizás más perspicaces, ha hecho durante todo este tiempo». No era una acusación, era una invitación a una intimidad intelectual que la dejó sin defensas. Y entonces, con la precisión de un estratega que mueve la pieza final en un tablero de ajedrez, le presentó su oferta. Era una propuesta de negocios, expuesta con una claridad brutal y desprovista de cualquier emoción. Le ofreció un puesto como su enfermera privada y exclusiva en su ático durante el resto de su recuperación. Y luego mencionó la cifra, un salario anual que superaba lo que ella ganaría en 10 años de turnos dobles en el hospital. Un número tan astronómico que parecía irreal, una fantasía. Era suficiente para pagar la carrera completa de Elena, comprar un piso decente, vivir sin la soga de las deudas al cuello para siempre. No era una oferta de trabajo, era la llave de una vida nueva, la solución a todos sus problemas, la respuesta a la promesa que le hizo a su madre. Lucía lo escuchó en un silencio aturdido. Su primer instinto fue una oleada de orgullo herido. Comprendió perfectamente lo que estaba sucediendo. Él no estaba contratando a una enfermera, la estaba comprando a ella. Estaba comprando su presencia, su incomodidad, el recuerdo de su indiscreción. Quería mantenerla cerca como un trofeo viviente de su vulnerabilidad, un recordatorio de que incluso en su momento más bajo, él seguía teniendo el control. La palabra no se formó en su mente, una rebelión de su integridad, de todo lo que ella representaba. No podía venderse así, no podía entrar voluntariamente en la jaula de oro de un hombre tan peligroso, un hombre que la veía como un objeto curioso que ahora le pertenecía. Era un precio demasiado alto, incluso para la seguridad de su hermana. Pero la imagen de Elena, con las manos manchadas de pintura y los ojos brillantes de esperanza, apareció en su mente con una fuerza devastadora. Vio el peso de las facturas sobre la mesa de su cocina, sintió el agotamiento crónico en sus huesos, recordó el pánico sordo de no llegar a fin de mes. Rechazar la oferta significaba condenar a su hermana a una lucha incierta, traicionar la promesa que era el pilar de su existencia. El no se atascó en su garganta, ahogado por la cruda realidad de su situación. Javier no dijo nada, simplemente la observó, con esos ojos grises que parecían leer cada uno de sus pensamientos contradictorios.
Esperó, sabiendo que el poder de su oferta no residía en las palabras, sino en el peso insoportable de la necesidad de Lucía. Se encontró en una encrucijada moral imposible. A un lado del camino estaba su libertad, su autonomía, la seguridad de su mundo controlado aunque infeliz. Era el camino del deber profesional y la dignidad personal. Al otro lado estaba el ático de Javier Montenegro, un territorio desconocido y lleno de peligros emocionales. Era un pacto con el diablo, un sacrificio de su integridad a cambio de la salvación financiera. Era entrar en el epicentro del huracán que era él, un lugar donde tendría que enfrentarse cada día a la atracción prohibida que sentía, a la peligrosa conexión que había nacido entre ellos en la esterilidad de una habitación de hospital. La elección no era entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre dos formas diferentes de prisión. La decisión la consumía. Miró a su alrededor, a la lujosa suite que había sido su cárcel y su refugio durante las últimas semanas. Luego sus ojos volvieron a él. Javier Montenegro. Ya no era solo un paciente, ni un millonario, ni un hombre herido. Era su destino, en una de sus formas posibles. Era la personificación de todo lo que había reprimido, el poder, el deseo, el caos. Y la pregunta que la atormentaba no era si podía permitirse aceptar su oferta, sino si podía permitirse rechazarla. ¿Qué le daba más miedo? ¿El hombre magnético e intimidante que tenía delante o la perspectiva de volver a una vida gris, a una existencia vacía en la que nunca pasaba nada? Se dio cuenta de que el verdadero dilema no era entre seguridad y deseo, sino entre morir lentamente o arriesgarse a vivir de verdad. Él seguía esperando su respuesta, su rostro una máscara impasible. No la presionaba, no la seducía, simplemente le presentaba los hechos, el contrato fáustico sobre una bandeja de plata. Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de dos vidas en sus hombros, la de su hermana y la suya propia, que hasta ese momento no se había atrevido a reclamar. La elección que tomara ahora no solo determinaría su futuro, sino que la obligaría a decidir quién era realmente, la enfermera obediente y sacrificada que todos veían, o la mujer que, en el fondo de su alma, anhelaba sentir el vértigo de la caída, aunque solo fuera por una vez. El silencio se alargó, denso y pesado, mientras ella sopesaba el valor de su alma frente al precio de sus sueños. Finalmente levantó la barbilla, encontrando su mirada sin vacilar por primera vez. En sus ojos ya no había solo miedo, sino una nueva y temblorosa determinación. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, solo sabía que era la única que podía tomar. Estaba a punto de saltar del acantilado, sin saber si abajo la esperaban las rocas o un mar profundo y desconocido. La enfermera Lucía García, la guardiana de las promesas, la virgen asustada, estaba a punto de desaparecer. Y la mujer que nacería de sus cenizas sería alguien que ni ella misma era capaz de reconocer. Abrió la boca para hablar, y el sonido de su propia voz al pronunciar la única palabra que importaba le pareció el de una extraña. Sí. La palabra, apenas un susurro, había sellado su destino. Había salido del hospital no como una empleada que termina su turno, sino como una mujer que abandona una vida entera. El ático de Javier Montenegro era una obra maestra de minimalismo frío y tecnología punta, un observatorio de cristal suspendido sobre el pulso frenético de Madrid. Las paredes eran ventanales del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica que era a la vez majestuosa y opresiva. Lucía se sentía como un espécimen en un terrario de lujo, constantemente expuesta, no solo a la ciudad que se extendía a sus pies, sino a la mirada silenciosa y analítica de su único habitante. Durante semanas, su existencia se había regido por una rutina estéril, mediciones, comidas, ejercicios de rehabilitación, un ballet de profesionalidad forzada en una jaula dorada donde cada gesto era medido y cada silencio estaba cargado de la tensión de lo que había sucedido y de lo que podría suceder. Una noche de julio, el cielo de Madrid se desgarró. Una tormenta de verano, violenta y repentina, se abatió sobre la ciudad con una furia primitiva. Los truenos retumbaban como la artillería de un dios enfadado, y los relámpagos iluminaban el ático con destellos estroboscópicos que transformaban el lujoso espacio en un escenario fantasmagórico. Lucía observaba la lluvia golpear los cristales con una fuerza casi suicida, sintiendo una extraña sintonía con la violencia del exterior. Era un reflejo de la tempestad que llevaba dentro desde que había cruzado aquel umbral. Entonces, con un último y ensordecedor trueno, todo se volvió negro. La corriente se había ido. El silencio que siguió fue más profundo y aterrador que el estruendo. Un vacío absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia y por el eco de dos respiraciones contenidas en la inmensa oscuridad.
La jaula de cristal se había convertido de repente en una cueva oscura e íntima. En la penumbra, un sonido la alertó. No era una palabra, sino un jadeo ahogado, un ruido gutural que no pertenecía al hombre que controlaba imperios con una simple llamada. Lucía se giró hacia la silueta apenas visible de Javier, que estaba de pie junto a la ventana. Otro relámpago lo iluminó por una fracción de segundo, y lo que vio le heló la sangre. Su rostro era una máscara de terror puro, sus ojos desorbitados fijos en la nada, su cuerpo rígido como si esperara un impacto inminente. El accidente. Comprendió al instante que la tormenta, los sonidos, la oscuridad habían derribado su fachada de acero, arrastrándolo de vuelta a la contorsión de metal y al grito ahogado de su propio cuerpo rompiéndose. El multimillonario todopoderoso había desaparecido. En su lugar quedaba un hombre roto, reviviendo el momento exacto en que casi lo había perdido todo, completamente solo en su infierno personal. Su primer impulso fue puramente profesional. Su mente repasó los protocolos: calmar al paciente, administrar un ansiolítico, restablecer una sensación de seguridad. Era la enfermera García, la experta en crisis. Pero mientras sus pies la llevaban hacia él a través de la oscuridad, algo más profundo y primitivo se apoderó de ella. No era un paciente sufriendo un ataque de pánico, era Javier. El hombre cuya vulnerabilidad había espiado, cuya soledad había intuido, cuyo dolor ahora se manifestaba ante ella con una crudeza insoportable. En ese momento, la barrera entre cuidadora y hombre se disolvió. La regla más importante de su vida, la distancia emocional que la mantenía a salvo, se hizo añicos. Ayudarlo ya no era un deber, sino una necesidad visceral, un impulso tan fuerte como el de respirar, una transgresión que su corazón cometía sin pedir permiso a su razón. Javier. Su nombre, pronunciado en la oscuridad, sonó extrañamente íntimo, una caricia en el aire denso. Él no reaccionó, perdido en su terror. Lucía se detuvo a su lado, tan cerca que podía sentir el temblor que sacudía su cuerpo, el frío que emanaba de su piel a pesar del bochorno del verano. Con un gesto que desafiaba años de autocontrol y miedo, levantó la mano y la posó suavemente sobre su brazo. El contacto fue eléctrico. A través de la fina tela de su camisa, sintió la tensión de sus músculos, duros como la piedra, y el latido desbocado de su pulso bajo sus dedos. No dijo nada más. No había palabras que pudieran alcanzarlo en el abismo en el que se encontraba. Solo mantuvo su mano allí, un ancla de calidez humana en un océano de recuerdos helados, ofreciendo su propia calma como un escudo contra sus demonios. Lentamente, casi de forma imperceptible, sintió cómo la rigidez bajo su mano comenzaba a ceder. El temblor no cesó, pero cambió, volviéndose menos un espasmo de terror y más un estremecimiento de agotamiento. Él giró la cabeza hacia ella, y aunque en la oscuridad no podía distinguir sus rasgos con claridad, sintió el peso de su mirada. Era la primera vez que él la miraba sin una coraza, sin cálculo, sin poder. Era la mirada de un hombre que se ahoga y que de repente encuentra una mano a la que aferrarse. En ese instante, la dinámica que los había definido se invirtió por completo. Él, el depredador, era la presa de sus propios fantasmas, y ella, la empleada, la mujer comprada y asustada, se había convertido en su único refugio, en la única luz en su abrumadora oscuridad. Él no apartó la mirada, en su lugar levantó su propia mano, temblorosa, y cubrió la de ella, que seguía en su brazo. Sus dedos, largos y fríos, se entrelazaron con los suyos con una desesperación que la dejó sin aliento. Era un gesto de una vulnerabilidad tan absoluta que le dolió físicamente. Era un ruego silencioso, una rendición. El aire entre ellos se espesó, cargado con el olor a ozono de la tormenta y con algo más, algo puramente de ellos, el aroma de la piel, la salinidad de un miedo compartido, la fragancia prohibida de un deseo que había sido reprimido hasta casi la asfixia.
La tormenta de fuera amainaba, pero la que se había desatado entre ellos estaba alcanzando su clímax. Cada latido de su corazón era un trueno que resonaba en el silencio de la habitación, un tambor que anunciaba lo inevitable. Fue él quien se movió primero, se inclinó hacia ella, un movimiento lento y deliberado en la penumbra, guiado por el frágil puente de sus manos entrelazadas. Lucía no se apartó, no podía, estaba paralizada por una mezcla de miedo y una expectación tan intensa que era casi un dolor. Vio su silueta acercarse, sintió su aliento cálido en su mejilla, un aliento que todavía llevaba el rastro del pánico. Y entonces sus labios encontraron los suyos. No fue un beso de pasión ni de seducción, fue un beso de colisión, desesperado, torpe, casi brutal en su necesidad. Era el beso de un hombre que no buscaba placer sino salvación. Era el sabor de la soledad, de la gratitud, del terror a volver a estar solo. Era un acto de rendición total, la entrega de la última llave de su fortaleza interior. Y Lucía, la virgen asustada que había construido murallas alrededor de su corazón, le devolvió el beso. En ese contacto se rompió algo dentro de ella, una presa que había contenido todas las emociones, todos los anhelos, toda la vida que se había negado a sí misma. Le devolvió el beso no como una enfermera, ni como una víctima, sino como una mujer que, por primera vez, se atrevía a sentir sin analizar, a entregarse sin calcular las consecuencias. Sus labios se movieron contra los de él, inexpertos pero hambrientos, en un diálogo sin palabras donde confesaba su propio miedo, su propia soledad y el deseo aterrador que él había despertado en ella. Era una transgresión mutua, un pacto sellado en la oscuridad, un punto de no retorno. Era la primera vez que la tocaban por deseo y la primera vez que ella se permitía desear ser tocada. Cuando finalmente se separaron, ninguno de los dos habló. El único sonido era el de sus respiraciones agitadas, mezclándose en el aire quieto. La electricidad de la tormenta había pasado, dejando tras de sí una calma extraña y vibrante. La luz de la luna, filtrándose a través de las nubes rotas, comenzó a bañar la habitación con un resplandor plateado, revelando sus rostros. Se miraron, y en los ojos del otro vieron el reflejo de su propia devastación y de un nuevo y aterrador comienzo. Ya no eran Javier Montenegro, el magnate, y Lucía García, la enfermera. Eran solo dos personas, despojadas de sus armaduras, temblando en las ruinas de todas las barreras que acababan de demoler. El acto estaba consumado, la línea había sido cruzada, y ambos sabían, con una certeza absoluta, que nada, nunca, volvería a ser igual. El amanecer llegó como una traición, la luz pálida y grisácea de la mañana se filtró por los inmensos ventanales, disolviendo la intimidad protectora de la oscuridad y devolviendo al ático su frialdad de museo. El beso, que en la noche había parecido una colisión de dos mundos desesperados, ahora flotaba en el aire como una acusación silenciosa. Lucía se sentía desollada, cada terminación nerviosa expuesta a la cruda luz de la realidad. Javier ya se había apartado, de pie al otro lado de la estancia, dándole la espalda mientras observaba el Madrid recién lavado por la tormenta. Su silueta era rígida, una fortaleza reconstruida a toda prisa durante la noche. El silencio entre ellos ya no era tenso, era un abismo helado, el vacío que queda tras una explosión que ha aniquilado todo el paisaje conocido. El calor de sus labios había sido reemplazado por un frío que le calaba hasta los huesos. Fue él quien arrojó la primera piedra para reconstruir el muro entre ellos. Se giró, pero su mirada no se encontró con la de ella, sino que se fijó en un punto abstracto en la pared. Su rostro era una máscara de control impenetrable, sin rastro alguno del terror o la necesidad de la noche anterior. El servicio técnico vendrá a revisar el generador de emergencia, dijo, y su voz era el tono neutro y distante de un jefe dirigiéndose a su empleada. Asegúrese de que tengan acceso a todo lo que necesiten, por favor, enfermera. Esa última palabra, pronunciada con una formalidad cortante, fue como una bofetada. Un recordatorio brutal de su lugar, de su contrato, de la línea que ella misma había ayudado a borrar.
Con ese único vocablo, él la exilió de nuevo al otro lado de la barrera profesional, dejándola sola con las ruinas de su transgresión. Lucía huyó al refugio anónimo de su habitación, cerrando la puerta con un cuidado que desmentía el caos que se agitaba en su interior. Se apoyó contra la madera, con el corazón martillándole en las sienes. Se llevó los dedos a los labios, donde aún creía sentir el fantasma de su beso, una mezcla de desesperación y un calor prohibido. La vergüenza la abrazaba, había violado el código más sagrado de su profesión, pero, y esto era lo más aterrador, también había violado el código de su propia vida. Había abierto una puerta que había años sellando con esmero, y ahora no sabía cómo volver a cerrarla. El miedo a perderlo todo, el trabajo, el futuro de Elena, su propia integridad, era una marea negra que amenazaba con ahogarla. Pero bajo el pánico, una corriente subterránea y cálida persistía, el recuerdo de haberse sentido por un instante vertiginosamente viva. Los días siguientes fueron una tortura de proximidad y distancia. Vivían en el mismo espacio, pero separados por un océano de palabras no dichas. La rutina se convirtió en una pantomima absurda. Le tomaba la atención, sintiendo el latido de su pulso bajo sus dedos y recordando cómo se había acelerado en la oscuridad. Le preparaba la comida, moviéndose por la cocina de diseño con la eficiencia de un autómata, mientras él trabajaba en su portátil, rodeado de una muralla de silencio digital. Cada tarea profesional era ahora un campo de minas emocional. El ático, antes una jaula de oro, se había convertido en una cámara de vacío donde el aire era irrespirable, denso por el peso de un recuerdo compartido que ambos pretendían ignorar. Se movían como dos planetas que, tras haber chocado, ahora estaban condenados a orbitar el mismo sol de silencio, sin volver a tocarse jamás. En un intento desesperado por encontrar tierra firme, llamó a Elena. Necesitaba oír su voz, recordar el propósito de su sacrificio, pero la conversación solo ahondó su sensación de aislamiento. Elena le habló de un nuevo proyecto, de los colores que quería usar para expresar la pasión y el desgarro, y cada palabra era una punzada en la conciencia de Lucía. ¿Cómo podía ella, que vivía en una mentira emocional tan compleja, seguir siendo la base pura y sólida de los sueños de su hermana? La mentira por omisión le pesaba en la lengua. Colgó el teléfono sintiéndose una impostora. El dinero que le enviaba cada mes, la llave de la libertad artística de Elena, ahora se sentía manchado, el fruto de un pacto que estaba corrompiendo su propia alma. Estaba más sola que nunca, atrapada en un limbo entre la vida que financiaba y la que no se atrevía a vivir. Observaba a Javier desde la distancia que él había impuesto. Su retiro no era un acto de simple crueldad, sino una forma de autopreservación. Lo veía pasar horas frente a los ventanales, con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad, y en su postura reconocía la misma soledad que a veces la embargaba a ella en su pequeño piso de Carabanchel. Se refugiaba en el trabajo, tecleando con una furia contenida, como si intentara construir un nuevo imperio digital que lo aislara del caos de las emociones humanas. Lucía empezó a comprender que el beso no solo la había asustado a ella, a él, al hombre que lo controlaba todo, le había aterrorizado. Esa muestra de vulnerabilidad había sido una brecha en su armadura, y ahora estaba trabajando sin descanso para repararla, soldando cada placa de acero con indiferencia y distancia, dejándola a ella fuera, en el frío. La situación se volvió insostenible. El aire enrarecido del látigo la estaba asfixiando lentamente. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces artificiales, Lucía tomó una decisión. No era un acto de pánico, sino el primer acto de una soberanía recién descubierta. No podía seguir viviendo en esa tensión silenciosa, esperando un veredicto que nunca llegaría. Era una muerte lenta, un desgaste del alma. En el silencio de su habitación sacó su vieja mochila y empezó a guardar sus pocas pertenencias, su uniforme de repuesto, el único libro que había traído, la foto de su madre y Elena. Cada objeto que guardaba era una renuncia al lujo que la rodeaba y una reafirmación de quién era. Iba a huir no tanto de él, sino de la mujer en la que se estaba convirtiendo a su lado, una sombra que vivía de un recuerdo. Con el corazón en un puño y la mochila al hombro, avanzó descalza por el frío suelo de mármol hacia la puerta principal.
El ático estaba sumido en una oscuridad casi total, solo rota por el resplandor lejano de la ciudad. Cada paso era un estruendo en el silencio. Estaba a solo unos metros de la puerta, de la libertad, cuando una lámpara de diseño se encendió a su lado, arrojando un círculo de luz cruda sobre ella. Se quedó paralizada. Javier estaba allí, sentado en un sillón que las sombras habían ocultado, como si la hubiera estado esperando toda la noche. No parecía enfadado, su rostro, bañado por la luz artificial, mostraba un cansancio profundo, casi ancestral. Sus ojos grises se posaron en la mochila que ella aferraba como un salvavidas, y en su mirada no había sorpresa, solo una infinita y desoladora tristeza. No hubo gritos, ni amenazas, ni recordatorios del contrato que los unía. El poder de Javier no necesitaba de esas vulgaridades. Su mera presencia era una barrera más infranqueable que cualquier puerta cerrada con llave. Se levantó lentamente y se acercó a ella, deteniéndose a una distancia que era a la vez íntima e insalvable. El silencio se estiró, cargado con el peso de todo lo que había pasado entre ellos, desde el susurro indiscreto en el hospital hasta el beso desesperado en la oscuridad. Lucía esperaba la orden, la humillación, la afirmación de su poder, pero él solo la miró, y en sus ojos vio el conflicto de un hombre acostumbrado a poseerlo todo, enfrentándose a la posibilidad de que la única cosa que había roto sus defensas estuviera a punto de abandonarlo por voluntad propia. Lucía no bajó la mirada. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero por debajo de él había surgido algo nuevo, una extraña calma, una resolución de acero. El beso no la había destruido, la había despertado. Le había enseñado que era capaz de desear, de transgredir, de sentir una conexión tan profunda que merecía ser defendida, incluso de sí misma. Entendió que su verdadera prisión no era aquel ático, ni siquiera el hombre que tenía delante, sino la jaula de deber y miedo en la que había vivido durante años. Mirando a los ojos de Javier, ya no veía a su captor, sino a otro prisionero. Y en ese momento supo, con una claridad que la dejó sin aliento, que aunque él la obligara a quedarse, ella ya era libre. La mujer que había entrado en la habitación 304 había muerto, y la que ahora se preparaba para luchar por su futuro acababa de nacer. Si quieres descubrir si el amor puede florecer entre las ruinas de dos almas rotas, suscríbete, dale a me gusta, comparte y déjanos un comentario, contándonos qué harías en el lugar de Lucía. No voy a detenerla. Su voz, despojada de toda su autoridad habitual, era apenas un murmullo que se rompió en la quietud del amanecer. Javier no se movió para bloquearle el paso, sino que permaneció inmóvil, un monolito de dolor en mitad de su propio reino de cristal. Solo quería entender. El poder se había disuelto en sus ojos, dejando al descubierto un paisaje de una desolación tan profunda que a Lucía le dolió contemplarlo. No era el depredador que la había acorralado, ni el millonario que la había comprado. Era el hombre que había gritado en la oscuridad de la tormenta, el superviviente de un naufragio que por primera vez admitía estar perdido. La mochila pesaba en sus manos, ya no como un símbolo de huida, sino como el peso tangible de la decisión que estaba a punto de tomar, una elección que ya no era solo sobre ella, sino sobre ambos. Durante años, continuó él, con la mirada perdida en los primeros destellos del sol sobre los tejados de Madrid, he construido muros, no de ladrillo, sino de dinero, de poder, de distancia. Funcionaba, nadie se acercaba lo suficiente como para ver las grietas. Hizo una pausa, y el esfuerzo de continuar era visible en la tensión de su mandíbula. Y entonces llegó usted, con su profesionalidad, su miedo y esa honestidad brutal que derramó en la oscuridad cuando creía que nadie escuchaba. No me humilló, enfermera, me vio, y eso me aterrorizó más que el propio accidente. No era una disculpa, era una confesión. El testimonio de un hombre tan acostumbrado a la soledad que la simple posibilidad de ser comprendido se había convertido en su mayor pánico, la única amenaza real para la fortaleza que había construido para sobrevivir a su propia vida. Lucía escuchó cada palabra y sintió cómo el último vestigio de miedo se desvanecía, reemplazado por una oleada de empatía tan abrumadora que casi la hizo tambalearse.
El ático dejó de ser una jaula y se convirtió en el escenario de una tragedia compartida. Vio la soledad que se escondía tras sus trajes caros, el terror infantil que alimentaba su necesidad de control, la profunda herida que supuraba bajo una cicatriz de cinismo. Comprendió que él, con todo su poder, estaba más atrapado que ella. Su propia prisión había sido de deber y sacrificio, una cárcel cuyas llaves, al menos, siempre habían estado en sus manos. La de él era una fortaleza autoimpuesta, un laberinto de espejos del que no sabía cómo escapar. Y ella, sin pretenderlo, le había mostrado una salida, aunque solo fuera por un instante. Él dio un paso hacia la consola junto a la puerta y dejó sobre ella una tarjeta de platino y una única llave. El contrato está anulado. El dinero que le prometí ha sido transferido a su cuenta esta mañana. No es un pago por sus servicios, Lucía. Es una deuda, por la única verdad que he escuchado en una década. Se apartó de la puerta, dejando el camino completamente libre. Le estaba devolviendo no solo su libertad, sino también su dignidad, reconociendo que su conexión no era una transacción, sino algo mucho más valioso y peligroso. La elección ya no era entre la sumisión y la fuga. Era una elección entre dos futuros posibles, uno a su lado, explorando las ruinas de sus almas rotas, y otro lejos de él, reconstruyendo la suya propia con los recursos que él le había dado. Lucía caminó lentamente hacia la puerta, con el corazón latiendo un ritmo solemne y doloroso. Cogió la llave, pero no la tarjeta. Sus dedos rozaron el frío metal mientras sus ojos se encontraron con los de él por última vez. En esa mirada no hubo promesas ni despedidas, solo un reconocimiento silencioso y profundo del vínculo indeleble que se había forjado entre ellos en el fuego de la tensión y la vulnerabilidad. Era un adiós que sonaba a un hasta luego, un final que se sentía como el más incierto de los principios. Abrió la puerta y el aire fresco de la mañana la recibió como una bendición. Salió al pasillo sin mirar atrás porque sabía que si lo hacía, la fuerza de la gravedad de aquel hombre herido podría ser demasiado poderosa como para escapar de su órbita una segunda vez. 6 meses después, el olor a óleo y trementina había reemplazado al del antiséptico. Lucía estaba en una galería abarrotada del barrio de las Letras frente a un lienzo enorme que era la pieza central de la primera exposición individual de Elena. El cuadro se titulaba Habitación 304 y era un torbellino de grises tormentosos y blancos puros, una figura masculina poderosa pero fragmentada, atrapada tras unos barrotes de cristal que reflejaban el rostro de una mujer. Era su historia, destilada en pigmento y emoción. Elena se acercó y la abrazó, susurrándole gracias. En ese instante, Lucía supo que había tomado la decisión correcta. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No había texto, solo una imagen. La vista de un ático al amanecer con un cielo despejado. La promesa de un nuevo día. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir explorando los complejos laberintos del corazón humano, te invito a suscribirte, darle a me gusta, compartir y comentarnos qué crees que depara el futuro para Lucía y Javier.